Si ya diste play, entonces ya estás dentro. Pero antes de seguir, necesito saber una cosa muy seria. ¿Ya estás suscrito? Porque si no, este video podría volverse aún más interesante de lo que tu algoritmo permite. Dale like, suscríbete, activa la campanita y prepárate porque lo que viene ahora es mejor que la última serie que abandonaste en el episodio 3. El oro bajo el hielo. La historia completa del HMS Edinburgh. 2 de mayo de 1942. Mar de Barents. Un crucero británico se está hundiendo. Dentro de él, encerrado en una caja fuerte blindada de acero, 465 barras de oro puro soviético, cada una pesando 11 kilos. Juntas, suman 5,5 toneladas de metal precioso. Hoy, ese tesoro valdría más de 200 millones de dólares. Pero en aquel momento, nadie pensaba en el oro, porque 58 hombres estaban a punto de morir, y porque aquellas aguas heladas, donde la temperatura mata en minutos, guardaban el secreto más valioso de la Segunda Guerra Mundial, el pago que mantuvo viva a la Unión Soviética contra los nazis. El barco se hundió. El oro descendió con él. 245 metros de profundidad. Oscuridad total. Silencio eterno. Y allí quedó, durante casi 40 años. Pero esta no es solo una historia sobre un naufragio, ni sobre un tesoro perdido. Esta es la historia de un pacto desesperado entre naciones, de una ruta marítima que era un infierno congelado, de un ataque brutal que nunca debió haber ocurrido, y de buceadores que décadas después se atrevieron a descender al abismo para hacer lo que todos decían que era imposible, porque el oro aún estaba allí, esperando. Imagina el lugar más hostil de la Tierra, donde el océano no perdona, donde cada ola es una muralla negra de 20 metros, donde el viento corta la piel como una cuchilla, donde el hielo lo cubre todo, la cubierta, las cuerdas, los hombres, y transforma los barcos en tumbas flotantes. Bienvenido al mar de Barents, norte helado, entre Noruega y Rusia. Durante la Segunda Guerra Mundial, este pedazo de océano se convirtió en uno de los campos de batalla más mortales del planeta. Submarinos alemanes cazaban en las sombras. Bombarderos atacaban desde los cielos. Tormentas surgían de la nada. ¿Y los hombres? Desaparecían. Más de 100 barcos se hundieron allí. Miles de marineros murieron congelados, ahogados, destrozados por explosiones. Pero los convoyes continuaron, porque había algo más importante que la propia vida: impedir que Hitler venciera. Y fue en ese infierno donde el HMS Edinburgh recibió su misión final: transportar el oro soviético de vuelta a casa. ¿Qué podría salir mal? Todo. Porque bajo las olas, al acecho, estaba el U-456, un submarino alemán comandado por uno de los mejores cazadores de la Kriegsmarine. Había detectado el convoy, calculado la distancia, ajustado el ángulo y disparado. 2 torpedos cortaron el agua helada. Nadie a bordo del Edinburgh los vio, nadie los oyó, hasta que ¡bum! La primera explosión abrió un enorme boquete en el casco. El agua invadió a los compartimientos como una avalancha. Los hombres fueron lanzados contra el acero. Las alarmas gritaron en la oscuridad. Y entonces, ¡bum! El segundo torpedo arrancó la popa del barco. El timón desapareció. La propulsión murió. El crucero comenzó a girar en círculos.
Un gigante de acero herido a la deriva, sin control. La tripulación luchó durante 36 horas para salvarlo. Bombearon agua, apagaron incendios, improvisaron reparaciones imposibles, pero el mar no perdona. Y los alemanes volvieron para terminar el trabajo. Cuando todo acabó, el capitán dio la orden más difícil de su vida: abandonar el barco. El HMS Edinburgh se hundió lentamente, como un guerrero exhausto rindiéndose al océano. La proa se elevó una última vez, y entonces desapareció bajo las olas. Junto con él, 58 hombres y 465 barras de oro. Y entonces, silencio. Durante casi 40 años nadie habló sobre el Edinburgh. Durante la Guerra Fría, era políticamente inconveniente mencionar oro soviético en un barco británico hundido por alemanes. Parecía mejor dejar que la historia muriera con el barco. Pero historias como esta nunca mueren de verdad. En los años 1970, los rumores comenzaron a circular. Los periódicos publicaron titulares. Los buceadores susurraban en los puertos. Y una pregunta resonó por los océanos. ¿Y si el oro aún estuviera allí? ¿Y si fuera posible rescatarlo? Los expertos se rieron. Imposible, dijeron. 245 metros de profundidad. Agua a -1 grado centígrado. Tormentas constantes. Estructura corroída. Tiburones. Oscuridad total. Pero un hombre no se rió. Keith Jessup, buceador, visionario, lo suficientemente loco como para intentarlo, miró aquellas aguas heladas y dijo: «Yo iré hasta allí». Y fue. Agosto de 1981. Una expedición partió rumbo al lugar del naufragio. Llevaba tecnología de punta, para la época, buceadores profesionales, equipo hiperbárico, robots submarinos y una cantidad absurda de coraje. La primera tarea: encontrar el barco. Usando sonar, rastrearon el fondo del mar, y entonces allí estaba. El HMS Edinburgh. Fantasma de acero, inclinado, destrozado, pero aún reconocible. Y dentro de él, la caja fuerte. Pero llegar hasta la caja fuerte no sería fácil. La presión a 245 metros es 25 veces mayor que en la superficie. Un error y los buceadores morirían instantáneamente. La temperatura congelante penetraba hasta los huesos, incluso con trajes especiales. ¿Y el tiempo en el fondo? Apenas 30 minutos por inmersión. Durante semanas trabajaron, cortaron acero, removieron escombros, lucharon contra corrientes, tormentas y la estructura que amenazaba con desplomarse sobre ellos. Hasta que finalmente, la puerta de la caja fuerte cedió. Keith Jessup entró. Apuntó la linterna y vio las barras, intactas, brillando suavemente en la oscuridad. Después de 39 años bajo el hielo, el oro aún estaba allí. Lo que sucedió a continuación se convertiría en leyenda. 431 barras fueron rescatadas, el mayor rescate de oro de la historia marítima. El mundo entero observó. Los periódicos estamparon titulares. Keith Jessup se convirtió en héroe. Pero 34 barras nunca fueron encontradas. Aún están allá abajo, quizá, esperando, en la oscuridad. ¿Y el barco? Permanece en el fondo, declarado tumba de hierro oficial. 58 hombres descansan allí para siempre. Sus nombres grabados en memoriales. Sus historias contadas en susurros. Esta es una historia sobre coraje absurdo. Sobre hombres que navegaron por el infierno para salvar aliados. Sobre buceadores que desafiaron la muerte para recuperar lo imposible. Pero sobre todo es una historia sobre memoria. Porque mientras contemos lo que sucedió en aquellas aguas heladas, el HMS Edinburgh nunca será olvidado. Ahora,
Volvamos al principio. Entendamos por qué aquel oro estaba allí y por qué hombres murieron por él. El pacto de sangre y hielo. Para entender por qué 465 barras de oro soviético estaban en un crucero británico en medio del Ártico, necesitamos volver al principio, junio de 1941. La Operación Barbarroja, la mayor invasión militar de la historia, había comenzado. 3 millones de soldados alemanes marchaban por la Unión Soviética. Stalin estaba desesperado. La máquina de guerra nazi era brutal, rápida, implacable. Ciudades enteras ardían, millones morían. Y entonces, Winston Churchill le tendió la mano. A pesar de las profundas diferencias ideológicas, se selló un pacto. Gran Bretaña proporcionaría armas, tanques, aviones, comida y suministros para ayudar a los soviéticos a resistir. A cambio, la Unión Soviética pagaría en oro. Pero había un problema colosal. ¿Cómo transportar ese material a través del océano más peligroso del mundo? Así nació el sistema de convoyes del Ártico. Flotas enteras de barcos mercantes escoltadas por cruceros, destructores y fragatas británicas. Navegaban por la ruta más brutal imaginable. Temperaturas de -40 grados Celsius, olas de 20 metros, tormentas que duraban días, hielo que cubría las cubiertas y podía volcar el barco. Y, por supuesto, los nazis. Hitler sabía que esos convoyes eran la línea de vida soviética y envió a sus lobos. Submarinos y U-boats acechaban bajo las olas. Bombarderos Henkel y Junkers atacaban desde el cielo. Destructores alemanes cazaban en la oscuridad ártica. Entre 1941 y 1945, 78 convoyes cruzaron el Ártico. 4 millones de toneladas de suministros fueron entregadas, pero más de 100 barcos fueron hundidos. Miles de marineros murieron. Los convoyes continuaron porque la alternativa era la derrota total. Y fue en ese infierno de hielo y acero donde el HMS Edinburgh recibió su misión final. El barco que llevaba un secreto. El HMS Edinburgh no era un barco cualquiera. Votado en 1938, era un crucero ligero clase Town, 187 metros de eslora, 12 cañones principales de 6 pulgadas, blindaje de acero reforzado, tripulación de 850 hombres. Había sobrevivido a batallas en el Atlántico. Había escoltado convoyes anteriores. Era considerado uno de los más resistentes de la flota británica. En abril de 1942, el Edinburgh atracó en Murmansk, en el extremo norte soviético. Su misión era simple: escoltar el convoy QP-11 de vuelta a casa. Decenas de barcos mercantes vacíos regresando a Escocia. Pero había algo diferente en este viaje. En la caja fuerte blindada del barco, guardado bajo 7 llaves, había una carga preciosa: 465 barras de oro refinado soviético. Cada barra pesaba aproximadamente 11 kilos. El peso total era de 5,5 toneladas. El valor en la época, 1,5 millones de libras esterlinas. El valor actual, más de 200 millones de dólares. Ese oro era el pago soviético por armamento británico entregado meses antes. Era discreto, estratégico y absolutamente secreto. Pocos en la tripulación sabían lo que el barco transportaba. El 28 de abril de 1942, el Edinburgh partió de Murmansk. El capitán era Hugh Faulkner, un oficial experimentado, respetado, calmado bajo presión. Sabía que el mar de Barents estaba infestado de U-boats. Sabía que el clima estaba empeorando y sabía que volverían a casa o morirían en el intento. En las primeras 36 horas, todo parecía rutina. El convoy avanzaba lentamente en formación defensiva. El cielo estaba gris, el mar agitado. Pero entonces algo se movió bajo las olas.
El ataque. 16 horas, 30 de abril de 1942. Posición. 72 grados norte, 35 grados este. Aguas heladas del mar de Barents. El U-456, un submarino alemán tipo VISIC, había detectado el convoy. Su comandante era Kapitänleutnant Max Martin Teichert, un cazador experimentado, frío, eficiente. Había hundido barcos antes. Sabía calcular distancia, velocidad, ángulo. Y ahora a través del periscopio veía el objetivo perfecto, el HMS Edinburgh. Teichert miró la orden. 2 torpedos G-7E se dispararon desde los tubos del submarino, silenciosos, mortales, cortando el agua helada a 44 kilómetros por hora. A bordo del Edinburgh, nadie los vio, nadie los oyó. Hasta que el primer torpedo impactó en el costado de estribor, entre las alas de máquinas. La explosión abrió un boquete de varios metros en el casco. El agua helada invadió los compartimientos inferiores como una avalancha. Los hombres fueron lanzados contra mamparos de acero. Las luces se apagaron, el humo llenó los corredores. Y entonces, el segundo torpedo impactó en la popa, la parte trasera del barco. Esta vez, la destrucción fue catastrófica. El timón fue arrancado, el eje de propulsión roto, la estructura de la popa completamente destrozada. El Edinburgh estaba lisiado. El barco comenzó a girar en círculos, sin control, sin dirección, a la deriva en medio del océano congelado. Los incendios comenzaron en la bodega. El agua subía. Los hombres intentaban cerrar las compuertas estancas para aislar el daño. El capitán Faulkner gritó órdenes. Todos a las estaciones de control de daños. Sellen los compartimentos. Manténganlo a flote. Durante 36 horas, la tripulación luchó por salvar el barco. Bombearon agua, extinguieron incendios, improvisaron reparaciones con lo que tenían. Pero el Edinburgh seguía girando, lentamente, como un animal herido. Y en el fondo de la caja fuerte blindada, las 465 barras de oro permanecían intactas. El golpe final, el 2 de mayo, la situación empeoró. Una tormenta comenzó a formarse. El viento aumentó a 80 kilómetros por hora. Las olas golpeaban el casco dañado como martillos. Y entonces, los alemanes regresaron. 3 destructores alemanes, Z-26, Z-24 y Z-25, aparecieron en el horizonte. Habían detectado al Edinburgh lisiado y venían para el remate. El Edinburgh, incluso dañado, contraatacó. Sus cañones de 6 pulgadas dispararon contra los destructores. Uno de ellos, el Z-26, fue alcanzado y retrocedió. Pero el barco británico estaba demasiado lento, demasiado pesado, demasiado vulnerable. El Z-24 se acercó y disparó. Un proyectil impactó en el puente de mando. Otro explotó en la cubierta. El capitán Faulkner miró alrededor. El barco se estaba hundiendo. La mitad de la tripulación estaba herida. Ya no había esperanza. Y tomó la decisión más difícil de su vida: abandonar el barco. La tripulación comenzó a evacuar. Los hombres saltaron al agua helada, temperaturas de -1 grado centígrado. Los botes salvavidas fueron lanzados apresuradamente. Los destructores aliados se acercaron para rescatar a los supervivientes. Pero el Edinburgh no podía ser dejado para los alemanes. Un destructor británico recibió la orden: torpedear al Edinburgh, hundirlo. 2 torpedos británicos impactaron en el casco. El HMS Edinburgh se estremeció, se inclinó y lentamente comenzó a hundirse. A las 16:50 del 2 de mayo de 1942, el crucero desapareció bajo las aguas del mar de Barents. Profundidad: 245 metros. Junto con él,
descendieron 58 hombres que no pudieron evacuar y 465 barras de oro soviético. Décadas de silencio. Durante casi 40 años, el HMS Edinburgh permaneció allí, olvidado, congelado en el tiempo, bajo 245 metros de oscuridad. Durante la Guerra Fría, hablar sobre el naufragio era políticamente sensible. Después de todo, se trataba de oro soviético en un barco británico hundido por alemanes. Parecía mejor dejarlo estar. Pero el tiempo pasó y la tecnología avanzó. En los años 1970, empresas de salvamento marítimo comenzaron a mirar los grandes naufragios de la Segunda Guerra Mundial, y un nombre comenzó a circular: HMS Edinburgh. Los rumores sobre el oro se extendieron por la prensa británica. Los expertos hicieron cálculos. Los buceadores experimentados comenzaron a soñar. Pero había un problema gigantesco. ¿Cómo rescatar oro a 245 metros de profundidad, en aguas del Ártico, de un barco destruido por torpedos? Era considerado imposible. Hasta que un hombre dijo sí. La operación de rescate. Agosto de 1981. Un barco de apoyo llamado Stephanie Turm llegó a las condenadas del naufragio. A bordo, 12 buceadores profesionales, equipo de buceo saturado, cámaras hiperbáricas, robots submarinos, herramientas de corte y toneladas de esperanza. La primera tarea fue localizar el Edinburgh. Usando sonar de barrido lateral, el equipo mapeó el fondo marino. Y entonces, allí estaba, el HMS Edinburgh, inclinado a 20 grados, reposando en el lecho marino. Pero verlo en el sonar era una cosa. Descender hasta allí era otra completamente diferente. Bucear a 245 metros de profundidad no es como bucear en aguas poco profundas. Es otro mundo. A esa profundidad, la presión es 25 veces mayor que en la superficie. La temperatura es de -1 grado Celsius. No hay luz solar, solo oscuridad absoluta. La descompresión debe ser lenta. Subir demasiado rápido significa muerte segura. El tiempo en el fondo es limitado, minutos, no horas. Los buceadores usaban trajes secos, alimentados con helio y oxígeno calentados. Descendían en campanas de buceo, cápsulas presurizadas que los protegían hasta llegar al barco. Cada descenso tomaba 20 minutos. Cada ascenso, más de 1 hora. ¿Y el tiempo en el fondo? Como máximo 30 minutos por buceador. El primer día, Keith Jessop descendió. Y allí, en la oscuridad total, vio el HMS Edinburgh, inclinado a 20 grados, reposando en el lecho marino. Pero verlo en el sonar era una cosa. Descender hasta allí era otra completamente diferente. El barco era irreconocible. Casi 40 años de corrosión habían transformado el crucero en un esqueleto. La popa estaba completamente destrozada. El torpedo de 1942 había causado daños permanentes. Algas, anémonas y percebes cubrían el acero, y había tiburones de Groenlandia, criaturas antiguas, lentas, ciegas, pero curiosas, rondando el naufragio. Jessop nadó cuidadosamente hasta el área de la caja fuerte blindada. La puerta estaba deformada, cerrada y demasiado pesada para ser arrancada. Jessop comunicó por radio. «Base, aquí buceador 1. Puedo ver la caja fuerte. Está intacta, pero la puerta está atascada. Necesitaremos equipo de corte». Durante semanas, el equipo trabajó. Día tras día, los buceadores descendían. Usaban sopletes hidráulicos para cortar el acero. Removían placa por placa. Excavaban a través de la estructura. Pero cada inmersión era una apuesta con la muerte. Los riesgos eran constantes. Hipotermia, embolia gaseosa,
narcosis por nitrógeno, fallo mecánico, corrientes marinas, colapso de la estructura, tormentas en la superficie. Y entonces, el 15 de septiembre de 1981, la puerta cedió. El momento, Keith Jessop entró en la caja fuerte, apuntó la linterna, y allí, apiladas ordenadamente, intactas después de 39 años bajo el hielo, estaban las barras. 465 barras de oro soviético, cada una con su número de serie grabado, cada una pesando 11 kilos. Jessop no las tocó inmediatamente, solo miró, y entonces dijo por radio, con la voz quebrada: «Base, puedo verlo, el oro está aquí». Durante las semanas siguientes, 431 barras fueron cuidadosamente removidas. Cada barra era pesada, fotografiada, registrada. Representantes soviéticos supervisaban cada etapa. 34 barras nunca fueron encontradas. Probablemente cayeron en el lodo del fondo marino durante la explosión original. O aún están atrapadas en algún compartimento inaccesible. Pero 431 barras, más de 4,7 toneladas de oro, fueron recuperadas. Fue el mayor rescate de oro de la historia marítima. El retorno del tesoro. Cuando las barras llegaron a la superficie, el mundo entero prestó atención. Los titulares de los periódicos anunciaron: «Buceadores británicos recuperan 40 millones de libras en oro soviético». HMS Edinburgh, la mayor casa del tesoro. Oro del hielo, la misión imposible. El oro fue dividido según el acuerdo. El gobierno británico se quedó con aproximadamente 194 barras, la Unión Soviética con otras 194 barras, y el equipo de rescate recibió cerca de 43 barras. Keith Jessop se convirtió en una leyenda. Fue entrevistado por periódicos de todo el mundo. Escribió un libro llamado Gold Finder, el buscador de oro, y pasó el resto de su vida contando historias del Edinburgh. Pero siempre decía lo mismo: «Nunca sentí tanto miedo, ni tanto honor». El legado. Hoy, el HMS Edinburgh aún reposa en el mar de Barents, a 245 metros de profundidad, bajo el hielo eterno. Fue declarado tumba de guerra oficial por el gobierno británico. Nadie puede tocarlo nuevamente sin autorización especial. 58 hombres descansan allí. Sus nombres están grabados en memoriales en Inglaterra. Sus historias contadas en libros y documentales. ¿Y las 34 barras de oro que nunca fueron encontradas? Probablemente continúan allí, esperando. Pero esta historia no es solo sobre oro, es sobre coraje. Hombres que navegaron a través del infierno para ayudar a aliados. Es sobre sacrificio, marineros que murieron lejos de casa, en el frío absoluto. Es sobre determinación, buceadores que desafiaron la muerte para recuperar lo imposible. Y es sobre memoria, porque mientras contemos esta historia, el HMS Edinburgh nunca será olvidado. Bajo las aguas negras del Ártico, entre el hielo y la oscuridad, reposa un barco que llevó esperanza en tiempos de guerra, que transportó el último envío de oro de un acuerdo entre naciones desesperadas y que se convirtió en símbolo de una de las operaciones más audaces que el ser humano jamás realizó en las profundidades del océano. El oro fue rescatado, pero la historia permanece, eternamente congelada, eternamente viva.